Amigos del Buen Toreo, muy bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy nuestro espacio se viste de respeto, de admiración profunda para recibir a uno de los protagonistas del momento, al diestro malagueño Saúl Jiménez Fortes. Como digo, estamos en una época en la que se busca, pues eso, el triunfo fácil, el triunfo rápido, la estadística abultada, las orejas, pero nuestro invitado de hoy representa otro tipo de entorno, la dignidad de su máxima expresión. Hablamos de un torero que ha construido una carrera sobre pilares claves como son la honestidad y la entrega absoluta, sin atajos además y sin volver la cara jamás. Su trayectoria es el relato de una vocación inquebrantable, un diestro que ha sido capaz de conocer y sobreponerse a la dureza de la profesión en sus propias carnes, sufriendo percances gravísimos, pero que ha respondido siempre con una capacidad de superación que asombra y que le ha valido el reconocimiento unánime de compañeros y aficionados. Pero más allá de su valor, que se le supone y se le reconoce, hoy queremos reivindicar su concepto, un toreo de quietud, de encaje y de una pureza estética que solo alcanzan quienes están dispuestos a cruzar esa delgada línea. Es un honor poder conversar sobre la vida, el toro y la superación con el maestro malagueño Saúl Jiménez Fortes. De verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nada, un placer estar aquí, Aitor. Pues como hacemos con todos, quiero que me cuentes un poco tu historia, cómo empieza, cómo llegas hasta aquí. Mis comienzos. Sí, Bueno, pues la verdad que, bueno, mucha gente que lo sabrá, otra no. Yo vengo de una familia muy taurina. Mi madre fue novillera con picadores, de las primeras mujeres que se deciden a torear después de la dictadura, ya que durante 40 años pues está prohibido, ¿no?, que las mujeres toreasen. Y es de esa primera generación de mujeres que en busca de la igualdad y la libertad pues se bajan al ruedo y se visten de luces y bueno, pues la verdad que la admiro muchísimo. Y después, bueno, mi padre intentó ser novillero, pero rápidamente se dio cuenta de que prefería tirar por otro camino y entonces, bueno, pues se hizo banderillero y sobre todo empresario taurino, además de otros muchos sectores, pero sobre todo ahí. Entonces, en esa familia, digamos que nazco yo, teníamos una pequeñita ganadería, gestionaba mi padre alguna plaza de toro, entonces siempre estaba vinculado al mundo del toro, ¿no? Yo no tengo como un primer recuerdo taurino, sino que, bueno, digamos que aprendí cómo funcionaba el mundo del toro, igual que aprendí a hablar o a andar o de una manera muy... sí, porque de hecho hay alguna foto tuya muy pequeño. Sí, 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 desde, vamos, mi madre me cuenta desde que tenía 2 semanas, estaba ya viendo en Mijas un festival, una novillada o lo que sea. O sea que desde pequeño. Y nunca fui un niño prodigio, no entendía el funcionamiento del mundo del toro en el sentido de que pues iba a la ganadería cuando acompañaba a mi padre a embarcar o ayudaba, pero el hecho de torear, aunque me ponía delante de algunas becerras con poca edad, pero nunca fui un niño prodigio como tal. Y digamos que cuando yo voy aprendiendo a torear, pues ya es una edad bastante avanzada, bastante normal, ¿no? La primera vez que toreo en público es a los 16 años, como si hubiera descubierto el toro un poco más tarde. Pero sí es verdad que me daba cuenta que con respecto a compañeros de la escuela taurina, de entonces, eh, digamos, yo sí tenía más relación con otros profesionales. Cuando mi maestro de la escuela taurina, Fernando Cámara, me decía, oye, pues esto ha sido, más o menos tenía cierta noción y cierto criterio y podía compararlo con otras referencias. Bueno, creo que sí tenía como una base muy impregnada de lo que significaba ser torero, ¿no? Y creo que eso me ha ayudado mucho a la hora de afrontar muchas tardes. Porque, ¿con cuántos años entras en la escuela taurina? Con 14 o así, digamos que de niño sí jugaba al toro, como muchos niños de España que sueñan con ser torero y que juegan a hacer corridas de toros y todo eso. Después hay una edad en la que con 10 12 años pues me dedico más a otros deportes y me pica el gusanillo por muchas otras actividades. Y con 14 años mi padre apodera a un novillero de Extremadura, Roberto Gallardo, que la verdad que también me inspiró mucho y me ayudó mucho y me ilusionó a entrenar y a tener esa curiosidad de avanzar y de querer aprender a torear, sin tampoco tener una pretensión clara de ser profesional, simplemente por el hecho de disfrutar y de que el día que subiera un herradero, una capea, la posibilidad de ponerse ante una becerra, pues poder disfrutar y tener más
dominio de aquello, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco así es como vamos entrando, ¿no? Y con 14, 15 años pues ya estoy en la escuela taurina, mi padre me promete que voy a torear un becerro en público el día de mi cumpleaños, cuando cumpliera 16 años. Y, y poquito a poco, paso a paso, se va avanzando, las novillas sin picadores de esta de Canal Sur, ahí pues ya creo que se da una imagen buena y poco a poco te vas dando cuenta de que vas superando ciertas pruebas, voy creyendo más en mí, hay otros profesionales que también pues van apostando por mí y se van aumentando los retos cada vez más, ¿no? Hasta que llega un momento que dices, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y bueno, pues voy a apostar por el toreo, ¿no? Y quizá eso ya pasa cuando debuto con caballos y demás, que es cuando siempre me lo he tomado en serio, ¿no? Pero cuando yo realmente digo, mi futuro profesional quiero que vaya por el mundo, pase por el mundo del toro, ¿no? Siempre he sido muy comprometido con mi profesión, pero hasta entonces quizás no me lo había planteado como una idea de decir, voy a intentar ser matador de toro. A todo esto, antes de entrar en la escuela, ¿tu madre te daba algún tipo de clase o hacíais algo aparte o no? Alguna vez, pero pocas veces, ¿no? Yo creo que he aprendido mucho de ellos, de mi padre y mi madre, pero por absorción, ¿no? Como digo, pues de manera natural, de que ellos pues, me hablaban de otros toreros de su época, eh, de cuando se hablaba, pues se comentaba un festejo después de una corrida o durante, viendo los toros, pues ahí. Pero siempre han sido muy prudentes a la hora de meterse en mi carrera o no sé, siempre han preferido estar, tampoco diría al margen, pendiente, pero no han ejercido esa línea de ir vamos a entrenar y Saúl tienes que cambiar esto, lo otro, tal o cual, ¿no? Sí. Siempre, también es verdad que siempre ha habido más profesionales a mi alrededor que han hecho quizá ese papel. Yo recuerdo, por ejemplo, con 16 años que durante la etapa del verano pues se cortaba las clases en la Escuela Taurina de Málaga, de irme ese mes de julio-agosto a Espartinas, por ejemplo, a entrenar con el padre de Espartaco, ¿no? Porque mi padre prefería hablar con el padre de Espartaco y decir, oye, mi hijo quiere ir para allá para entrenar, que no ejercer o mi madre ese papel. ¿Tu madre era contigo igual de exigente que con los alumnos o no? Bueno, ahí sí, ¿no? Cuando, por ejemplo, estaba mal o bueno, o no salían las cosas, o en fin, sí era bastante crítica, ¿no? Y más allá de que hacía el papel de madre, pero sí ha sido más exigente que, que remar a favor, ¿no? ¿Todavía te sigue de vez en cuando echando alguna bronca? Porque yo, cada vez que toreas, la mayoría de veces que veo que estás por ahí, siempre está tu madre al tendido, Mm. le gusta ir a verte. Y yo, cada vez que he hablado con ella, me he dado cuenta de que es súper, súper realista. O sea, le da igual que seas tu hijo. O sea, que hay con todo el cariño del mundo, ¿no? Sino que otras veces que cuando es tu hijo lo ves de otra forma, pero tu madre te juzga con el mismo criterio que si fueras otro torero que no fuera parte de su familia. Sí, siento que es bastante objetiva, ¿no? Y debe ser difícil porque, hombre, un hijo tira mucho y muchas veces inconscientemente yo creo que uno ve las cosas de otra manera, distorsionadas. Pero por lo que ella dice, cuando a lo mejor puedo torear un toro bien y realmente ella me ve bien como porque se ve reflejada, ¿no? En cuanto toreo como a ella le gustaría torear o al igual que le ha gustado a otros muchos toreros, ¿no? De un corte parecido o similar. Y cuando estoy mal, pues también lo sabe reconocer. También no le gusta andar con excusas. Es cierto que quizá yo también tengo ya mi propio criterio, también soy autoexigente y entonces no hace ya tiempo que digamos que no me pega ese tirón de orejas, ¿no? Ni, ni es crítica ni me echa la bronca. Eso quizás un poquito más a los comienzos, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hace falta porque al final los toreros sabemos cuando estamos bien y cuando estamos mal. Y yo creo que somos los primeros en saber cuál es tu potencial, cuánto más puedes dar de ti y cuándo no has podido, cuándo no has querido, cuándo estás comprometido en tus entrenamientos, cuándo no. Yo creo que si uno es... ya no hace falta que sea exigente, sino un poco simplemente consciente y responsable,
sabe perfectamente lo que está ocurriendo. ¿Está preparando a tu hijo para futuro torero o no? Porque, porque por lo que veo sé que tiene una muleta y la saca para torear con el chaval y todo. O sea, Es verdad que le gusta mucho a mi madre el que jueguen al toro, el jugar al toro con ellos. Y a veces bromeamos con eso, ¿no? De que digo, tengo el enemigo en casa y digo que algún día te vas a arrepentir, pero bueno, también a veces lo pienso y digo, el karma me estaría bien empleado el que mi hijo me diera ese disgusto por todos los disgustos que yo le he dado a mis padres y a mis amigos y a mi mujer y todo eso, ¿no? Pero en principio, bueno, son muy pequeños, ¿no? Y Dios sabrá, pero yo creo que no, que tienen afición, les gusta, disfrutan, juegan al toro, pero por ahora no creo que sean toreros. en esa etapa cuando eres todavía muy joven, un adolescente prácticamente, ¿recuerdas algún torero que te causase, oye, pues esa sensación de, pues lo típico, ¿no? Yo recuerdo cuando era más joven que el primer torero que a mí me llamó la atención fue Morenito de Aranda, Padilla, Fandiño, toreros que, pues por lo que sea, te llaman la atención, pues porque eres un niño y los idolatras y los pones siempre a la altura de los dioses. Bueno, en esa etapa, desde adolescente, incluso antes, de niño, el primer torero quizá con el que mi madre me cuenta que yo hablaba a diario y todo eso, ¿no? Y jugaba a hablar a diario, era con Espartaco, ¿no? En los años pues 93, 94, ¿no? Por ahí. Después me acuerdo de otra anécdota muy bonita con el maestro Enrique Ponce, que igual sería 95, así, que me acerqué en mi hija en un festival y le dije, no sé cómo le llamaría, ¿no? Si maestro Enrique o cómo le diría, yo soy torero como tú, ¿no? Y después, bueno, pues la vida pues, me ha dado el privilegio de poder torear con él y eso es, pues, anécdota bonita. Y luego, pues, quizá ya más de adolescente y eso, y ya cuando empecé a torear, creo que mis dos grandes referentes siempre han sido José Tomás y Morante de la Puebla, ¿no? Y en esos años 2004, 2005, ya los años de Morante ya estaban muy consolidados, con grandes faenas, y creo que ha sido un torero que ha marcado a mi generación mucho, al igual que José Tomás. Y después otro tipo de toreros que me fijaba mucho, creo que Ojeda influyó mucho, Paula me gustaba mucho también, Aparicio, no sé, Silvetti. Hablo de toreros muy diferentes, pero toreros que también todos se dejan llevar mucho por el sentimiento, por la pasión y, y que también hay mucha verdad y mucha sinceridad en su forma, ¿no? En su camino. Y a todo esto en esta etapa, ¿cómo conlleva, bueno, cómo compaginas los estudios con la profesión? Porque hoy en día, prácticamente, en la situación taurina, que no es negativa, a día de hoy, gracias a Dios, ¿no? Pero siempre se pide a los toreros que no dejen las carreras universitarias y no dejen los estudios porque pasa un mañana y, bueno, vosotros sabéis cómo es esto. Hoy estás toreando 20 festejos en un año y al siguiente estás toreando dos o tres. Bueno, pues en mi caso, al principio, cuando estaba de novilleros sin picadores, estuve compaginando los estudios, bueno, el bachillerato con los toros y demás, y bueno, tenía como muy claro y como una promesa en casa, ¿no? De que primero iba a hacer una carrera y luego ya, pues, para poder seguir avanzando, ¿no? Con mi carrera taurina. Pero es verdad que empecé primero de ingeniería industrial. Me acuerdo que retrasé un año el debut con picadores por terminar selectividad. En el 2007 soy triunfador de la novilla sin picadores de aquí del certamen internacional de escuela taurina aquí en Málaga. El premio era debutar con caballos o torear una novilla picada. Y la novilla picada que me correspondía el 2008 me coincidía con lo que ahora es la EBAU, ¿no? La selectividad. Mm, y yo no me veía del todo preparado y preferí, bueno, renunciar a ese privilegio y prepararme bien. Y después, ya en el 2009, pues toreo esa novilla picada, ¿no? Durante un año compagino primero ingeniería industrial con torear, pero es verdad que al final lo termino dejando, porque el tiempo bueno, realmente podrías haberlo compaginado porque hay mucha gente que lo consigue, ¿no? Y cada vez más, y me alegro, ¿no? Pero en mi caso, pues yo lo dejé, pues sentía que me estaba quitando mucho tiempo de entrenamiento y el tiempo que le dedicaba a la carrera tampoco era suficiente como para llevarlo bien y no quería
quedarme con la duda de no haberme comprometido al 100% con ninguna de las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí irme a Medina Sidonia con el dinerillo que tenía de una beca y ahí me fui a una pensión a hacer tentaderos de tapia y todo eso y prepararme para debutar con caballos y bueno, pues me di como 2 o 3 años para ver qué pasaba, ¿no? Y al poquito pues llegó Julián Guerra, se fijó en mí, que bajó a Málaga a conocerme, y ya me fui a vivir a Salamanca y ya pues empezamos esa etapa de novillero con picadores, que poco a poco fue avanzando hasta llegar a esa alternativa en Bilbao. Entonces, bueno, después siempre he tenido cierta inquietud por leer mucho, he hecho algunos grados, algunas cositas, pero bueno, me hubiera gustado sí tener una carrera universitaria y bueno, en su momento seguramente pues algún día a lo mejor lo haga. Quiero que me cuentes también un poco cómo recuerdas la primera tarde. La primera de becerrista, de la que ya hay un festejo con muerte. Porque normalmente suele ser el festejo en el que cambia las cosas. Es decir, si la cosa se da muy bien. Bueno, normalmente todos los que estáis en la élite, por así decirlo, la primera tarde se ha dado bien, a la mayoría. Otra cosa es Ujú. que se haya dado mal y hayáis tenido capacidad de resiliencia enorme y volver otra vez, ¿no? Pero normalmente esa primera tarde es clave. Y quiero que me cuentes un poco cómo fue y cómo la recuerdas. Bueno, la recuerdo con muchos nervios, con muchas inquietudes también. Al final era un día 1 de enero, el día de que cumplo yo años, y de alguna manera, al final era el hijo de Mari, de Gaspar Jiménez, de Mari Forte, en la provincia. Tenía cierta expectación, ¿no? Entre los profesionales de los años, los matadores y novilleros de los años 70, mucha gente, muchos críticos taurinos de la provincia que iban a ver qué pasaba. Por eso siempre me lo he tomado como muy en serio. No era el primer becerro que toreaba un chico cualquiera, ¿no? Y era muy consciente de eso. Recuerdo que hay una parte de la faena en la que no bien, pero que tampoco estaba pasando nada, y que veía que no estaba quizá a lo mejor estando a la altura. Y recuerdo un instante en el que digo, bueno, como me voy a abandonar y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y ya está, si gusta, gusta y si no, no, ¿no? Por lo menos así lo viví yo. Y ahí hubo un par de tandas quizá con más sentimiento, que llegaron más y bueno, se dio medio bien, se dio medio bien con el capote. Mi madre siempre cuenta como que le sorprendió mucho que aunque ella me había visto en el campo y en toda la preparación que hicimos para ese día, pero que fue el primer día que dijo, cuidado, que a lo mejor me tomo más en serio, ¿no? Que a lo mejor podía tener más condiciones. Yo quizá no es la tarde en la que más recuerdo, pero quizás la tarde que más recuerdo es una tarde en Málaga, la primera que toreo en Málaga, vestido de luces, que fue en el año siguiente, en el 2007. Y ahí la verdad que, pero un novillo de Buenavista, que aquello fluyó de una manera muy, muy, muy especial. Prácticamente salió todo y he tardado como muchos años en volver a repetir una faena en Málaga así, ¿no? Ya quizá de matador de toros, ¿no? Y, y bueno, creo que sí hay ciertas cosas que a lo mejor mm, no sé si son innatas o no, pero se aprenden o no se aprenden, ¿no? Pero sí me sorprende que con los conocimientos que entonces tenía, no sé, fluyera aquello con tal emoción que todavía hay mucha gente en Málaga que vivió esa novillada que, por ejemplo, me lo recuerda, ¿no? Y hace 20 años. Y eso pues me sorprende mucho. En aquella época te acartelabas como Jiménez Fortes, como te ponían los carteles. Jiménez Forte, cuando reaparezco de Vitigüí, no sé, es verdad que se opta por anunciar Fortes, pero vamos, realmente tampoco a mí me molesta que se anuncie Jiménez Fortes hoy día o que me llamen Jiménez Fortes porque no renuncio a ello, ¿no? Y creo que es quizás más completo. Es verdad que la mayoría de la gente pues, me conoce como Fortes, pero bueno, sí, me anunciaba Jiménez Fortes y bueno, es algo que de alguna manera también lo he hecho en falta. El entorno en Málaga es sencillo para ser torero, me refiero. No salen muchos toreros. O sea, esa es la. Y es una zona con muchísima afición. O sea, es curiosísimo.
porque es un entorno en el que tenéis una plaza de toros de primera categoría, en el que se organiza una feria de primera categoría, con toreros de primera línea, hay escuelas taurinas, pero no salen los toreros, no sé si por el entorno, porque es complejo, o porque te tienes que trasladar, no sé, pero es un caso muy curioso porque a día de hoy malagueños estáis muy pocos. Sí, pero bueno, realmente tradicionalmente ha habido muchísimos toreros, ¿no? Y muchísimos profesionales. Aún así, si se introduce un poco más y con la letra pequeña, la escuela taurina ha sacado 5, 6, 7 matadores de toros, no lo sé, ¿no? Esa actitud, pero bastante. Es verdad que quizá la trayectoria pues, no ha sido larga, ¿no? De la mayoría de ellos. Pero también por la situación del toreo como está ahora mismo. Pero, por ejemplo, Fuengirola creo que ha sido durante muchísimos años el municipio con más profesionales taurinos de España, ¿no? Eh, Siempre desde Miguel Márquez, Galán, no sé, Fernando Cámara, Paciente, ¿no? Porra. Ha habido muchísimos matadores y muchos banderilleros, mucha afición. Quizá ahora, pues es verdad que ha disminuido mucho. Hay poca ganadería cerca, eso, bueno, quizá lo más cerca pues, sea la Ruta del Toro en Medina Sidonia, pero en la provincia sí es verdad que está un poco lejos del contacto diario, ¿no? De las ganaderías. Y quizá eso sí lo dificultan con respecto a lo mejor a Salamanca o a Extremadura o a Sevilla. Y después también hay otras muchas actividades de ocio, que quieras que no, también tientan mucho cuando eres adolescente, quieres ser torero y todo eso. Y yo creo también que puede ser también como una causa, creo que hay que tenerlo como más claro, ¿no? Que cuando uno está en mitad del campo rodeado y no hay muchas otras cosas que hacer, ¿no? Que cuando pues tienes el Starlight en Marbella o tienes, no sé, no, otros muchos planes, ¿no? Y yo en mi caso, es verdad que a mí no me costó trabajo porque como que me sorprende lo claro que lo tenía, ¿no? Como he dicho, ¿no? Con 16 años pues me fui a Espartina en verano cuando ahí está la playa, mil planes de amigos y todo eso y lo tenía como súper claro que mi único camino era o el que quería, ¿no? Y lo demás era una pérdida de tiempo, era entrenar y prepararme. Pero, pero sí, quizá no sea el terreno más fácil para ser torero. Hombre, sí que es cierto, y yo cada día estoy más seguro de esto, ¿eh? Cuando sale un torero de esa zona se revitaliza, es como que florece taurinamente hablando. O sea, no es casualidad que Málaga ahora mismo está bien, y también creo que va unido a que su torero, que a día de hoy eres tú, esté bien. O sea, creo que va siempre muy unido. Yo siempre digo, oye, pues la situación taurina de Colombia no es buena porque hasta que no apareció Juan de Castilla y entre Luis Bolívar y Juan de Castilla ha faltado un César Rincón, un torero con fuerza, igual que en Portugal con Víctor Méndez o en Colombia con Girón, en Venezuela con Girón. O sea, pasa. O sea, si no hay un referente en la ciudad, se cae. O sea, cuesta muchísimo sostener algo cuando alguien no ve a alguien de su propio entorno. Pero vamos, en cualquier espectáculo, ¿eh? Pasa exactamente igual con el tenis. Estoy seguro que con Alcaraz ahora en el tenis, en Murcia se hablará de tenis constantemente, ¿no? Entonces, imagino que también notarás el respeto de la ciudad, porque feria tras feria se te ponen carteles extraordinarios, incluso en momentos en los que no has estado en todas las ferias, y Mm. sigues llevando una masa enorme, que eso es súper complicado de hacerlo, porque como quien dice, nadie es profeta en su tierra. Sí, la verdad que ahí me siento muy, muy afortunado, muy respetado y muy querido. Y lo noto mucho en mi día a día, afortunadamente. Mismamente, el otro día estaba haciendo compras de Navidad y todo eso, ¿no? Y me acuerdo que estaba comprando un libro. Cuando termino, justo me atendió una chica súper amable, pero no me había dicho nada. Y cuando llegó, me dijo, maestro, que le veo todos los años en Málaga, no sé qué, y que me alegra mucho de conocerle. Pues eso me pasa constantemente, es bonito el tener ese cariño de la ciudad y esa admiración. Y sobre todo estos últimos años han pasado cosas, no sé, muy, muy, muy especiales, tanto en la plaza como fuera de la plaza, ¿no? Este año recuerdo que un día, eh, previo a los toros en Málaga, todavía no había toreado yo, pero había ido a varias corridas, a varias novilladas, y entro en un restaurante y todo el restaurante se puso en pie, ¿no? Para dar una ovación y las 8 o 9 mesas que había, sea alrededor de la plaza de toros, todos eran aficionados pues, evidentemente pues eso se agradece y además soy como muy consciente de que eso no va a perdurar toda la vida, porque al final los ídolos se caen también, hay momentos buenos, momentos malos, momentos que aparecerá otro chico más joven en Málaga que también esté a un nivel alto,
o lo que sea, ¿no? Pero bueno, durante este tiempo lo estoy disfrutando mucho. No siempre fue así, es verdad que los primeros años de Alternativa yo al menos no lo sentí así, pero también es verdad que no habían pasado cosas tan importantes en la plaza como las que han pasado luego. En mitad de la faena hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa. El lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre, 100% natural, pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad. Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com. Quiero que también me cuentes un poco, has hablado así un poco refilón de lo de Espartinas, pero me estoy dando cuenta que tu carrera ha sido pasar por la gente más exigente del mundo del toro. O sea, Julián Guerra. Yo ahí meto a tu madre, porque tu madre, yo cuando hablo con ella me doy cuenta que es exigencia pura. Cuando habla de los alumnos de las cuatro líneas, lo que se apretaba. Espartaco padre. Quiero que me cuentes un poco todo esto, porque yo doy por hecho que todo esto conforma tu forma de ser, pero también Ujú. imagino que serás consciente de que esa exigencia hoy en día en la sociedad que estamos, pues prácticamente yo lo veo casi inviable, porque mucha gente no está dispuesta a, a someterse a tanto. Sí, es posible, ¿no? Para mí es algo normal, natural, porque lo he vivido en mi casa, ¿no? Es como lo que decía al principio de aprender por absorción, porque al final es verdad que cuando hablábamos de, no sé, de algunos novilleros, pues, que surgían en Málaga en los años 90, a lo mejor, ¿no? Y comentábamos en Málaga o fuera, ¿no? De Málaga, donde fuera. Y oye, pues mira, pues fulano pues se lo toma más en serio, o se lo toma menos, o ha estado mejor, o no ha dado el paso para adelante. De una manera muy natural, veía el compromiso que había que tener con la profesión, la vocación que había que tener y lo que había que apostar tanto fuera como dentro de la plaza, ¿no? Y los sacrificios. Entonces eso como que lo tenía como muy integrado antes de conocer quizá por eso, por mi madre, ¿no? Mis padres. Antes de conocer al padre Espartaco ni a Julián ni nada, ¿no? Pero después es verdad que había otra mucha gente a mi alrededor que me ha seguido inspirando en esa dirección, ¿no? Un matador de toros aquí en Málaga que se llama Paco Aguilar, por ejemplo, que fue un novillero puntero también en los años 70, también, ¿no? Que me acuerdo que me metía el concepto hasta la saciedad de cuando uno hace una cosa, es decir, nadie te obliga a hacer un quite o a echarte capota a espalda, pero si lo haces, lo haces y no te puedes quitar. Puedes no hacerlo, pero si lo haces, lo que no puedes hacer es quitarte. Y eso como que lo tenía muy en mi ADN desde que era un niño. Y, y bueno, quizá por eso fueron apareciendo ese tipo de personas, ¿no? Me doy cuenta que no es algo natural o frecuente cuando a lo mejor eh, he tenido la oportunidad de acompañar a otros chicos que a lo mejor pues se acercan, que los llevas al campo, que bueno, pues entrenas con ellos y de alguna manera no es que quiera llevarlo por tu camino, sino simplemente pues, le das tu consejo o le exiges a ese mismo nivel que yo me exigía con esa edad. Y no todos están dispuestos a hacer esos sacrificios, ¿no? Y ahí pues me di cuenta de que no es algo frecuente. Luego, quiero que me cuentes un poco cómo se fragua lo de Julián Guerra, porque es un apoderado que yo no sé qué teclas nos toca, que a todo torero que coge lo pone en órbita, o sea, lo pone a funcionar. De los más recientes, pues se recuerda a Pepe Moral, se recuerda también a Borja Jiménez, por supuesto, Juan Leal, tu Sí, caso. Ramón. ¿Cómo es la, no sé, porque eso tiene que tener algún tipo de estrategia atrás que él utiliza, una forma, igual que pasa con los entrenadores de fútbol, porque al margen de que os pongan las ferias, una cosa es que os ponga, otra cosa es que respondáis. Mm. Sí, yo creo que el que nos ponga en las ferias es la punta del iceberg, ¿no? Y es lo que se ve, pero realmente es lo de menos, ¿no? Creo, bueno, para empezar por el principio, por cómo se fragua, él me cuenta que él me ve a través de un vídeo en una novillada en pueblo de Jaén, una novillada muy fuerte, y que ahí pues ya le hablan de mí, y bueno, él ya tenía cierta referencia de cuando había torado sin caballos y demás. Y entonces pues decide un día presentarse en Almádena, conocerme, verme en una novillada, y a partir de ahí eh,
claves, ¿no?, que hay en la vida, que me acuerdo que un día en esa novillada estoy hablando con él, al día siguiente de esa novillada, el lunes por la mañana, estoy hablando con él y entonces él me dice, oye, pues a mí me gustaría echarte una mano, eh, y yo me involucro mucho con los toreros, en los entrenamientos, en todo. Entonces a mí me gustaría que si te apodero, pues que te vinieras a vivir a Salamanca, ¿no? Yo creo que fui el primero de los que apoderó, entrenó con otra mucha gente, obviamente antes, pero así yo creo formalmente, porque él hacía pocos años que se había retirado. Él tenía, yo creo, mi edad ahora, más o menos. Y entonces me dice si... Me preguntó por qué es lo que yo estaba haciendo, si estaba estudiando, cuándo tendría disposición de ir a Salamanca, a entrenar con él y demás. Y como yo sabía que habíamos quedado temprano para tomar un café, porque él se tenía que ir para Salamanca, pues yo le dije, digo, pues yo lo que tarde en hacer la maleta e irme contigo. Lo acababa de conocer, pero sabía que ese era el camino y que de alguna manera tenía que salir de Málaga, salir de mi entorno, salir de mi familia, que me había ayudado mucho, me había aportado mucho, pero que tocaba otra etapa. Y tuve como esa lucidez en ese momento y me acuerdo que llamé a mi novia entonces, que es mi mujer hoy día, y le dije, oye, habíamos quedado justo después de ese café para vernos. Y le digo, oye, no nos podemos ver porque me voy para Salamanca. Y allí estuve 4 o 5 años. Entonces, bueno, hablando de esos precios que uno tiene que pagar en la vida, y digamos que lo tuve claro. ¿Qué es lo que tiene Julián que hace que los toreros avancemos muy rápido? Pues al final, afición. Él tiene una afición, una vocación brutal. Eh, Muchísimo conocimiento, ¿no? Y al final pues te aporta valor, ¿no? Al final te da herramientas, te da recursos, entonces así se mejora mucho, ¿no? También es verdad que es muy exigente, muy crítico también, y, y se agradece también cuando te dicen la verdad, cuando te dicen no. Entonces la verdad que fue unos años muy inspiradores, muy bonitos, muy apasionados, poder convivir con él 24/7, vivía en su casa y me acogió como si fuera un hijo más, él, su familia y bueno, pues siempre eso es algo que siempre estaré agradecido, ¿no? Quizá hubiera llegado igual de lejos con otras personas, a lo mejor, o a lo mejor no, no lo sé, eso no se sabe, pero sí fue clave el que apareciese en ese momento y obviamente, aunque yo tenía mi concepto bastante definido, bastante claro, fue un catalizador que me hizo avanzar mucho. ¿Y esos años cómo los recuerdas? Al margen de Julián Guerra, a nivel artístico. Tus actuaciones, la alternativa en Bilbao, que por cierto, una de las claves ha sido esa alternativa en Bilbao, porque primero es una feria en la que sean muy pocas alternativas, es muy raro el caso en el que creo que, si no me equivoco, el último, bueno, Fandiño y de los últimos años, Fandiño y que Javier Lara crea aquí, y el único que no era de aquí en los últimos años ha sido tu caso, ¿no? Em, y normalmente Bilbao, que es una tierra un poco muy propensa a lo suyo, cuando alguien viene a su tierra a tomar la alternativa, y es decir, poner en valor su tierra, le da un valor tremendo a lo que haces. Y, y de hecho aquí en Bilbao se tiene un cariño especial, que es muy curioso, porque tampoco es que otros toreros han pasado por aquí y han tenido quizá más triunfos, pero no han conseguido tener ese calado, ¿no? No han llegado a profundizar. Quiero que me cuentes un poco ese periodo, cómo lo recuerdas y desemboca al final una alternativa bastante buena. Pues sí, es decir, él me apodera en mi primer año con picadores y ya me voy a Salamanca y estamos 3 años de novillero con picadores y ese tercer año, pues digamos, echamos la mitad de novillero con picadores, la mitad de matador de toros y otro año más de matador de toros, ¿no? En el 2012 y el del 2013, 4 o 5 años. Y, y toda esa es la etapa que hago con Julián. Pues años de muchísimo crecimiento, años de mucho entrenamiento, ¿no? También años donde quizá pues llevé a mi cuerpo, a mi mente al máximo. Eh, y años muy ilusionantes porque se iban consiguiendo muchos retos, ¿no? El poder, no sé, presentarme en Madrid con picadores, en Sevilla, ir marcando hitos. Por ejemplo, la novillada esta de Flor de Jara en Madrid, el poder conseguir, como dices, pues la alternativa, ¿no? Pero para llegar a esa alternativa en Bilbao había que coger un ambiente suficiente, una inercia suficiente, cautivar con un interés para que poder tomar alternativa en una corrida general de Bilbao.
Y efectivamente, desde Capea, desde el maestro Capea, no se daba una alternativa a un torero no vasco. Y eso quizá marcó mucho mi carrera, mis pretensiones, nuestro concepto, ¿no? Que teníamos de gestionar, o que he tenido de gestionar mi carrera con esa seriedad, y se marca un camino, ¿no? Que podía haber tomado pues la alternativa en Málaga o en un pueblo de Málaga, en Marbella, o en cualquier otra plaza que sea más fácil, y se opta por Bilbao, que era un compromiso muy, muy fuerte, ¿no? Y creo que eso marcó mucho mi carrera. Y, y es verdad que cada vez que llego a Bilbao noto ese cariño especial, quizás por ese día, también por otras tardes que ha habido, ¿no? Me recuerdo la corrida aquella de Bilbao del 2012, que fue una corrida con mucha épica. Bueno, el primer toro me pega una cornada, entro a la enfermería, no me anestesian, me operan, salgo en el quinto toro, le hago un kit, el sexto lo toreo también, me cojo otra vez, me hiero otra vez, tardes de mucha entrega. Sí, reconozco y que me gustaría poder torear un toro en Bilbao como he toreado en otro sitio, como sueño, y todavía eso pues no se ha dado. Pero bueno, siento ese cariño. Y recuerdo esos años pues de mucho aprendizaje, de mucha dedicación, de mucha vocación, y de vivir por y para el toro. Y no sé, recuerdo Salamanca con mucho cariño, la verdad. Para mí es mi casa taurina, ¿no? Mi segunda casa taurina, sí. Además, una de las cosas más curiosas es que tienes el respeto de una de las casas, bueno, la casa que gestiona Bilbao, la casa Chopera, te tiene una estima muy importante. O sea, de hecho ha habido años en los que igual Fortes no estaba en muchas ferias, pero en Bilbao sí. O sea, siempre hemos detectado ese buen, no sé, esa buena sintonía. Yo creo que la empresa es consciente de que saben que pueden contar contigo cuando haga falta Bilbao, y que también eres consciente de que Bilbao también puede estar cuando a ti te haga falta. Sí, porque, hombre, indudablemente, pues está la relación de amistad y la relación profesional también, ¿no? Cuando tomo alternativa en Bilbao, de alguna manera ya hay una vinculación, ¿no? Y por eso ellos apuestan por mí también, ¿no? La alternativa surge, recuerdo, en un momento en el que íbamos en el coche, Julián y yo, estábamos hablando sobre una posible alternativa en Málaga, pero no se terminaba de llegar a un acuerdo con la empresa. Y bueno, simplemente por como son ferias que se solapan, ¿no? Pues surge esa idea, ¿no? De decir, oye, pues si no la tomamos en Málaga, la tomamos en Bilbao, ¿no? Y aquello sonó bien, encajó bien, y qué duda cabe que la Casa Chovera apostó también y la Junta de Administración, obviamente, también, porque eso fuera posible, fuera real, ¿no? Y ya después, a los 2 días de la alternativa, el día 26, toreó una sustitución en Almería, gracias a ello en un cartel de máxima relevancia, con el maestro Juli y Manzanares, me parece. Se sale a hombros, ya toreó en Salamanca también, y en el 2012, en el invierno del 11 al 12, ya deciden apoderarme en conjunto junto con Julián, ¿no? Quizá ese apoderamiento dura menos de lo que a mí me hubiese gustado, y bueno, pues aún así, a pesar de que se rompiera la relación profesional, le agradezco mucho de que siempre hayan seguido apostando por mí. Yo creo que es porque nos fuimos sinceros y de alguna manera también sabemos que ese proyecto se quedó a medias, ¿no? Y que quizá, pues, no sé, por lo menos yo tengo esa espina clavada de que me hubiera gustado avanzar algo más con ellos, ¿no? Pero les agradezco mucho que siempre han apostado por mí en muchas ferias en Bilbao, y ahí saben que aquí me tienen. ¿Es difícil finalizar un apoderamiento de forma sana? Es difícil finalizar cualquier relación de una manera sana, ¿no? Eh, pero bueno, no sé, yo siento que con la gran mayoría de la gente con las que he trabajado, de banderilleros, mozos de espada, apoderados, con los que he finalizado, creo que podría decir con el 100% tengo relación, mayor o menor medida, y que puedo hablar y saludar a cualquiera de ellos y podemos hablar. Creo que cuando uno simplemente, bueno, pues intenta, en mi caso yo no soy una persona rencorosa, no soy una persona, tener otros muchos defectos, ¿no? Obviamente, pero sí intento retomar las relaciones, si no en el momento a lo mejor que se rompe una relación, quizá hay mucha tensión y durante un tiempo a lo mejor pues sí hay un distanciamiento grande,
pero sí intento en algún momento sanar esa relación y normalizarla. Y quedarme sobre todo con lo bueno, ¿no? De esa persona. Porque, y no lo digo aquí sino porque es que creo que hay que ser agradecido, ¿no? En la vida y que gran parte de las virtudes que se están viendo ahora o del torero que se está viendo ahora es gracias a muchísima gente que ha estado a mi alrededor y que en su momento me han aportado un detalle, una manera de colocarte, una manera de citar, me han dado muchos consejos, ¿no? Y no sé, podía hacer una lista de 40, 50 profesionales con los que yo he entrenado y de los cuales he aprendido muchas cosas. Entonces, Forte es quien es gracias a todos ellos también. Quiero que me cuentes un poco también cómo viste, ahora desde este punto de vista, desde perspectiva actual, ¿cómo ves el Fortes de esa época? Porque no se parece en nada al Fortes de hace 10 años, o sea, sin ir más lejos. O sea, creo que hay un traslado evidente, o sea, creo que no hace falta darle muchas vueltas. O sea, hay un paso de torero dramático, como quien decía, a torero de corte puro, artista, depurado. O sea, de un lado hasta el otro, que yo creo que siempre has querido buscar eso, pero por desgracia, por los percances, te han llevado a ponerte esa etiqueta, ¿no? Pero es curiosísimo cómo cambia la carrera de un torero desde un polo hasta el otro. Bueno, porque siempre han convivido ambos polos, ¿no? O sea, uno no cambia de la noche a la mañana. Quizás hoy día me parezco más al Forte que era becerrista, ¿no? O novillos sin picadores que al que tomó la alternativa, ¿no? O el que a los 2, 3 primeros años de alternativa. Ahí es cierto que hay como otro concepto, ¿no? Y quizás desde hace 9, 10 años para acá decido buscar más en mi interior y sacar a relucir el toreo que quizás yo, ¿no? Con 15, 16 años, que creo que es más similar al que tengo ahora, ¿no? Sin renunciar a todo lo anterior y que incluso en esos primeros momentos que había un toreo quizás más guiado por el sentimiento, por la verticalidad, por buscar la transmisión a través de la belleza, y en esos primeros años ya había también su punto dramático, ¿no? Y su punto épico, y su punto de rizar el rizo, y su punto de apostar, y que caracterizaba quizás el Forte de 2011, 2012, 2013, de esos años de tomar la alternativa, ¿no? Creo que en esos momentos yo daba todo lo que tenía con respecto a lo que sabía, ¿no? Y que quería resolver todos los compromisos que tenía por delante, que eran muy fuertes, intentar triunfar, dándolo todo. Y tenía la sensación de que no podía esperar a ver si podía coger un toro, torearlo bien, sino que había como que arrollar y que había que causar impacto, fuera como fuera, ¿no? Y muchas tardes se conseguía, unas con mayor limpieza, otras con menor limpieza, pero que también han caracterizado mi carrera, ¿no? Y después, bueno, pues los percances pues también han ido dándole una literatura a mi carrera, cierta leyenda, ¿no? También. Y por otro lado también ha frenado en algunos momentos rachas que tienes de confianza, donde salen las cosas, o simplemente la percepción de que se tenía de mí, en muchos momentos quizá no ha sido objetivamente la adecuada, ¿no? Porque es verdad que hay muchas personas que a lo mejor me veían con más temor de lo que realmente estaba pasando. Pero imagino que es súper complejo limpiar, por así decirlo, esa etiqueta. Porque, por ejemplo, el otro día estuvo aquí Manuel Pereira y lo hablamos con él. Y él decía que se reflejaba mucho en ti. Porque decía que habías conseguido lo que él está buscando ahora. Que es que la gente se olvide del torero que ha tenido percances graves, como ha sido el caso de Manuel Pereira también, y empiecen a ver el torero profundo que quiere ser. Y es que es súper complejo porque fíjate lo que es la vida. En 3 tardes, 4, se te pone la etiqueta de las 100 que has toreado. Porque en esas 4 has tenido un percance. Y ya está. Y limpiarlo luego cuesta muchísimo. O sea, de hecho, ahora suena todo súper bonito, ¿no? El Fortes en todas las ferias. Pero ha habido años muy complejos antes de llegar a donde estamos ahora. O sea, hay una historia detrás enorme. O sea, imagino que la batalla por quitar esa etiqueta, porque de hecho
una de las desgracias que a mí más me apena es que tú buscas fotos en internet y te salen las cornadas. O sea, y buscas Manuel Pereira o Padilla y te salen las cornadas en vez de salir pues cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Entonces imagino que esa etiqueta, limpiarla, hay un trabajo enorme detrás. O sea, Sí, sin duda. Es como, bueno, como cuando se pega una etiqueta, ¿no? En un bote, ¿no? Cuesta muy poco pegarla y, sin embargo hay que limpiarla muchas veces para quitar todo ese pegamento, ¿no? Y para poder despegarla y deshacerle y que quede aquello limpio, ¿no? Y reluciente, ¿no? Entonces, bueno, digamos que yo lo único que he hecho ha sido trabajar en mi camino, en mi concepto, ir poco a poco depurando, ir poco a poco mostrándome y ha ido cayendo por su peso. Es verdad que ha costado mucho tiempo y que todavía, algunas veces, ya cada vez menos, me siguen recordando pues el tema de las cogidas, de las cornadas, o algunos de mi condición física o lo que sea, ¿no? Pero realmente creo que si se mira con rigor y con objetividad, el Fortes que busca torear de una manera más, con el mismo compromiso, con la misma pureza, dominando un poco más los toros y buscando más la belleza, está desde hace 10 años, por lo menos. En 2016, me acuerdo que todo un toro de Torre Alta en Málaga, una faena que no tiene nada que envidiarla a cualquiera de las otras que a lo mejor más recientes han podido calar, ¿no? Pero bueno, las cosas calan cuando calan, ¿no? Y en el 18 yo creo que fue una corrida también muy clave para mucha gente que me redescubrió, ¿no? Con el toro de Vitorino Mucamo. Pero digamos que todo eso ya estaba desde mucho antes, ¿no? Porque para que salga en la plaza, primero uno tiene que soñarlo, tiene que visualizarlo, tiene que imaginarlo, tiene que tener la inquietud de cómo, qué es lo que tienes que cambiar para poder llegar hasta ahí y realizarlo en el campo. Yo creo que lo que se hace en el campo siempre va como un par de años por delante de lo que sale en la plaza, ¿no? Y bueno, poco a poco, quizás sea de las cosas que más orgulloso me siento, no por el hecho de que se me perciba de otra manera, sino por el hecho de haber podido avanzar tanto en mi profesión, de poder haber cumplimentado y haberme renovado en cada año, en cada etapa, de haber ido creciendo, de haber ido cada vez dominando más suertes del toreo, ¿no? Es de las cosas que más orgulloso me siento, independientemente de cómo se me vea, de cómo se me valore o lo que haya conseguido marcar en el toreo, ¿no? El poder y avanzando, ¿no? Y yo creo que eso se ve muy claro, ¿no? En los vídeos, ¿no? Ves aquellos, por ejemplo, naturales del toro Mucamo de Vitorino y los comparas, por ejemplo, con el toro de la Picasiana de este año, ¿no? De Álvaro Núñez, y ya hay una evolución muy, muy clara, ¿no? Siendo dos cosas eh, similares, ¿no? Decir, oye, pues una tanda con la mano izquierda de un nivel alto, hay una clara evolución en mi tauromaquia desde el principio hasta ahora. ahora, yo creo que me hables de ese 2015. No soy de los que sea morboso, ¿no? Por preguntarte por ese tipo de cosas. Pero yo te quiero preguntar para que compartas la experiencia dramática y dura, ¿no? De sufrir esos dos percances tan graves. Pero quiero que me cuentes qué se siente o qué sucede, cómo reacciona el cuerpo ante este tipo de situaciones. Me parece que es al margen de la mente que te voy a preguntar después. ¿Cómo recuerdas esos dos percances? Bueno, sobre todo el de Vitigudino con mucha dureza. Es verdad que quizá me pilló bastante maduro, a pesar de que tenía 25 años solamente. Ya desde mi inicio de mi carrera, los percances iban sucediéndose. Cuando el primer año de becerrista, ¿no? Ese año que toreé el 1 de enero y toreé mi primer becerro, en el mes de septiembre me pega una cornada a la Safena, un novillo, el primer heral que toreo, ¿no? En una plaza de toros, ¿no? En el año siguiente, todavía sin picadores, me pega otra cornada en el Gemero, en Miraflores de la Sierra. Con caballo me pegan otras dos o tres. O sea, cuando toma alternativa llevaba 5 cornadas, creo, ¿no? Entonces, cuando llega estas dos cornadas en el cuello, yo ya tengo el recuerdo de que he superado muchas cosas, ¿no? La primera vez en Madrid, pienso que es como una de esas grandes cornadas que tiene un torero a lo largo de su trayectoria, ¿no? Como te contaba, pues alguna de Puertas o la cornada de Hostos, ¿no? Y Ortega Cano, en fin. Esas jornadas dramáticas que todas las
todos los toreros que han tenido una trayectoria larga alguna vez tienen, ¿no? Y me lo tomo como sin más, como bueno, algo que suerte he tenido. Realmente me pude recuperar bien porque no tocó prácticamente nada vital, importante, afortunadamente, y continúo toreando prácticamente a 20 días o aproximadamente. Entonces, bueno, pues continúo toreando y el que fuera en 3 meses una jornada similar en un pueblo tan lejos, en unas condiciones tan adversas, en la enfermería, el traslado, todo eso sí fue muy, muy duro psicológicamente y angustioso físicamente, ¿no? Pero bueno, al final pues se superó con mucha constancia, eh, haciéndome muchas preguntas también y de alguna manera pues cambiando esa dureza por oportunidad, ¿no? Eh, no digo eso, digo pues que yo me preguntaba por qué, ¿no? Y para qué estaba ocurriendo eso, ¿no? Y para qué me estaba ocurriendo esas dos jornadas. Y ahí encontré muchas respuestas con respecto a qué torero quiero ser, si realmente quiero seguir siendo torero o no, puso a prueba mi vocación, ¿no? Si quería realmente torear o no. Incluso otros aspectos personales que yo tenía descuidados en mi vida, en los que en esos años, por ejemplo, que me fui a Salamanca a vivir, estaba tan comprometido con mi profesión, que realmente yo no le daba ninguna importancia a la amistad o a la familia o a mi pareja. Prácticamente era todo mi profesión, mi profesión, mi profesión a un nivel muy obsesivo, ¿no? Y cuando me di cuenta de que el torero desapareció eh, eh, después de esa acogida y que lo único y que había hecho sufrir a tanta gente, ¿no? Porque durante 3 o 4 días pues estaba en coma, no se sabía qué iba a pasar. Entonces digamos que de alguna manera es como si hubieran vivido, salvando la distancia, ¿no? Y Dios me perdone, pero como una pequeña muerte, ¿no? Eh, o la posibilidad de que eso ocurriera y que había hecho sufrir a tanta gente, eso, por ejemplo, pues me hizo crecer mucho como persona y ser muy consciente de que también tenía que cuidar algunos aspectos de mi vida que eran importantes y cuidar a algunas personas de mi alrededor que estaban pagando un precio muy alto y que yo estaba siendo quizás muy egoísta con respecto a ello. Entonces yo siempre digo que una experiencia cercana a la muerte con 25 años fue una bendición. Esto cuesta a muchas personas entenderlo, pero creo que fue así. Y que mi forma de torear creo que también pues cambió. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, realmente si yo creía que con una vez ya había cumplido y no iba a volver a pasar y en 3 meses ha vuelto a pasar, puede volver a pasar una tercera vez, ¿no? Y si vuelve a pasar una tercera vez, que sea porque realmente me merezca la pena, ¿no? Por ser el torero que realmente quiero ser y no simplemente por conseguir un resultado o un triunfo o alcanzar una posición social, una posición en el toreo que quizá era la prioridad en los primeros años de alternativa, ¿no? Y sino ese realizarme artísticamente y personalmente, que era por lo que realmente yo siempre quise ser torero. Y, y ahí empiezan a llegar ya otro tipo de faena, como la que hemos dicho de Málaga, de ese toro de Torre Alta, en fin, empieza otra etapa. Ahora, en esos momentos en los que pasa en el directo, uno piensa que se está muriendo, ¿no? Sí, sin duda. Creo que, fíjate que, que yo hasta ese momento he llegado al límite de la plaza, tanto vestido de luces como en el campo, de una épica brutal, de un desprecio a la vida absoluto, ¿no? Y me mentalizaba para ello. Incluso en una época de adolescente veía como la muerte en la plaza o como algo bello, bonito, pero el instinto de supervivencia es tan alto que luego cuando pasa en ese momento uno se agarra a la vida con mucha fuerza, ¿no? Y de hecho el torero creo que pasó a un segundo plano completamente. Recuerdo que en esa jornada en Madrid que vi la enfermería
pues estaba a unos 30 o 40 metros muy, muy lejos, ¿no? Y en Vitidudino, pues igual, ¿no? Más aún bueno, porque al final en Madrid sabes que llegas a la enfermería y estás como en un hospital y que en 5 minutos están operándote, ¿no? Pero, pero Vitudino pues sí fue quizás más fuerte, ¿no? Y quizás eso sí me costó más tiempo sanarlo, ¿no? Psicológicamente. Cada vez que iba a una plaza de toro, de alguna manera durante mucho tiempo, durante prácticamente toda la temporada de 2016, me preguntaba qué hospital estaba cerca, me preguntaba, y quizá eso, bueno, quizá no, eso va totalmente en contra con el hecho de torear, ¿no? Porque al final para torear pues tienes que abandonar tu cuerpo, abandonar tu instinto de conservación y bueno, pero también lo recuerdo, un año muy bonito de que se fueron ganando pequeñas batallas todos los días, ¿no? Durante muchísimos meses, después de esa reaparición en Vista Alegre, después de haber toreado en 6 o 7 plazas de primera, que fue el arranque de ese 2016 hasta el verano, tenía prácticamente casi a diario pesadillas, ¿no? Con respecto a la acogida y ir a plazas de esa responsabilidad, de ese nivel, con la expectación que había, porque el año anterior había sido un año de impacto, ¿no? Con una oreja en Madrid que se quedó a las puertas de la Puerta Grande por la jornada. Eh, no es fácil, ¿no? Obviamente. Teniendo esa situación psicológica, postraumática, ¿no? Y entonces se superaron muchas cosas y fueron tardes de mucho, sin cortar ninguna oreja y prácticamente dar ninguna vuelta al ruedo en ninguna de esas primeras grandes ferias del 2016, pero fueron tardes de un éxito personal muy grande que asentaron una base muy potente para todo lo que vino más adelante. ¿Pasaste por psicólogos o no? Sí, he pasado por muchos psicólogos diferentes, con diferentes motivos, ¿no? Uno como este que tenga que ver con el toro o con la acogida o lo que sea, y otro por otros aspectos personales que son duros igualmente, ¿no? Y que uno no sabe gestionar solo y que tiene que recurrir a un profesional. Y bien, vamos, no me supone nada, ¿no? Decirlo. Y de hecho, bueno, sigo haciéndolo. ¿Y recuerdas quién fue la primera persona que viste después de todos los percances? Es decir, de esos dos, sobre todo cuando uno se despierta, ¿quién era el que estaba ahí al lado? Bueno, recuerdo mi familia, ¿no? Al final, mi madre, mi mujer, el entorno que tenía en ese momento, ¿no? De mi apoderado, de mi gente. Y bueno, a los cuales siempre pues estaré muy, muy, muy agradecido, ¿no? Porque todos esos profesionales que te acompañan, muchas veces se habla con frialdad de los apoderados, ¿no? Pero cuando un apoderado pues tiene que entrar con un torero reventado en una enfermería y vivir junto con él la recuperación y todo eso, ya pasa a ser mucho más que un apoderado, ¿no? En mi caso, prácticamente todo, mucho antes de llegar a ese momento, ya lo han sido, ¿no? Ya han sido más que amigos, ¿no? Pero esos momentos, sin duda, pues fortalecen mucho también la relación. Y bueno, pues también estoy muy agradecido a Nemesio, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que vivió toda esa etapa, o a otros muchos profesionales, banderilleros, profesionales que me han acompañado en todos esos momentos, ¿no? Y también han sido apoyo y sostén más allá de evidentemente, ¿no? Mi familia, que por supuesto, ¿no? Los que más. Porque imagino que lo de Vitigudino sobre todo te vino bien para dar más valor a las plazas de toros de tercera, porque una sensación que hay muchas veces es de que los propios toreros, em, no que desprecian las plazas de toros de tercera, ¿no? Pero como que para la propia afición incluso también vais como, a ver si me comprende, como si fuerais a un tentadero o a una corrida más light, entre comillas, ¿no? En las que vais más predispuestos a triunfar, en las que normalmente no suele pasar nada, pero la realidad es que si miramos la historia, la mayoría de los percances no gordos, graves, de muertes, de cornadas fuertes de verdad, has mencionado a Jaime Hostos, por ejemplo, o sea, son todas en plazas de tercera. Tercera, segunda, algunas, pero de primera son contadas. Y sí, desconozco también el motivo, ¿no? Al final el toro es peligroso en cualquier momento, ¿no? Incluso he tenido percances muy fuertes en el campo que prácticamente no han trascendido y muy serios. O sea, el toro es peligroso sea en cualquier plaza, ¿no? Y bueno,
no sé, yo sí siento que en una plaza de primera, en una plaza de tercera, pues hago el pasillo con la misma responsabilidad, ¿no? Es verdad que cuando uno está toreando con cierta frecuencia, de alguna manera te cuesta quizá menos trabajo, ¿no? Eh, hacer pasillo en una plaza de tercera. Pero importante, ¿no? Primero por el público que paga la entrada y obviamente porque también sale un toro que tenga las condiciones que tenga, ¿no? Porque hay en plaza de tercera que también sale un toro muy fuerte, pero en otras que a lo mejor lo sale menor, pero que al final el toro hay que tenerle siempre mucho respeto y el toro entrega su vida y uno pues también tiene que entregar la suya. Quizá la más grave o a nivel, no sé, me refiero mental, ha sido la del talón. La cornada aquella, bueno, que te dio muchísimos problemas. O sea, aquello te lastró muchísimo. Yo recuerdo épocas en las que, claro, no son percances tan vistosos, ¿no? Pero son súper complejos de recuperar. Que esa es la más reciente, yo creo, ¿no? Que yo creo que esa época tuvo que ser muy compleja, porque eso ya hablamos de un tiempo bastante más largo. Sí, después de aquello de Viduino, me acuerdo que en el año 17 no perdí ninguna corrida por ninguna cornada, pero sin embargo tuve una cornada en Santander, otra en Málaga, en una corrida de toreros seis toros, un toro vitorino, otra en La Roza, una cornada interna. Aquella de Santander la tuvimos que operar un par de veces. O sea, aquí, por ejemplo, lo digo por poner en valor muchas veces lo que hay lo que hay detrás, ¿no? de la temporada de un torero, ¿no? Los percances que se van arrastrando y lo que cuando tiene una temporada accidentada también frena en cuanto a tu crecimiento o a tu confianza o a tu racha, ¿no? O en este caso que incluso fue una temporada que no me cortó y que pude torear todos mis compromisos, pero aún así pues fue bastante accidentada, ¿no? Luego, bueno, al final del 18 es verdad que la Feria de Otoño fue un gran año con dos grandes sucesos en Madrid. Me pega una cogida bastante fuerte que me parte el tobillo y el peroné. Y nuevamente esa recuperación que debería de haber sido, suele ser de unos 2 meses, 3 meses como mucho, se alarga a 10 meses, ¿no? Con 6 operaciones, una infección de hueso y un encadenamiento de diferentes circunstancias que hacen que eso se vaya alargando, ¿no? No lo recuerdo como especialmente, lo recuerdo como laborioso, no duro de superar, pero laborioso. Ni lo recuerdo tan largo porque siempre tenía la esperanza de que cada operación era la última y de que eso ya se estaba resolviendo, ¿no? Pero la realidad es que me frenó mucho, claro. Al final perdí todo ese año 19. Cuando quise recuperarme era agosto y cuando esa feria de agosto que viví en Bilbao, ¿no? Salió Ureña en hombros, ¿no? Y lo pude salir y lo pude sacar a hombros eh, eh, porteándolo. Ahí es cuando ya empiezo a estar recuperado ya al 100% y haciendo tentaderos y preparándome, ¿no? Decido no torear en el 19 por reaparecer a principios del año 20 y ahí es cuando ya pues llega la pandemia que todos sabemos y bueno, pues se disminuyen muchísimo los festejos. En el año 20 toreo alguna corrida de toros en Toledo, en esta gira de reconstrucción. Y en el año 21, en la Vuelta a los Toros a Madrid, toreo una corrida de Vittorio Martín y ahí me rompo el cruzado de una de las dos rodillas. A los 5 meses me rompo el cruzado de la otra, que normalmente pues muchas veces pues pasa, ¿no? En muchos deportistas después de una, tú lo sabes bien del fútbol, que después de una rodilla cae la otra. Y ahí pues pierdo también prácticamente otro año. Entonces al final pierdo 19, 20, 21, 22, son años en los que prácticamente toreo poco o nada por estos motivos. Y quizá ya cuando a mitad del 22 vuelvo a torear, que toreo 8 o 9 corridas ese año, ya en el año 23 hay otros muchos toreros que están posicionados en esas ferias en las que yo estaba posicionado en el 18. Al final, cuando vamos al 22, pues no había toreros pues como Emilio de Justo, Tomás Rufo, o Juan Ortega, Pablo Aguado. Todos esos toreros aparecen entre el 19, 20.
se van posicionando. Entonces ahí es donde quizá ya siento más el banquillo más que el no torear por lesiones, ¿no? En el año 23-24 estoy más parado por falta de contratos que por lesiones en sí. Hay una sensación contigo de pensar que casi mucha gente le preguntas y mucha gente no piensa que eres de Málaga. Hay gente que piensa que eres de Madrid, porque el vínculo que tienes con las ventas es curioso. O sea, hay una relación ahí, yo no sé si dirías que es la plaza, hombre, obviamente junto a Málaga, ¿no? Pero que más, no sé, más te respeta. O sea, te tiene una estima especial. O sea, cuando anuncian a Fortes, es como que anuncian a un torero suyo. Una sensación extraña. No sé cómo lo describes tú, porque es cierto que has tenido tardes extraordinarias en las ventas. Se recuerda pues la de Pedraza y Eltes, sin ir más lejos, y la más reciente. Pero, pero sí que es cierto que es una relación de un vínculo curioso. Sí, la verdad me siento muy, muy respetado, muy querido de Madrid sin haber obtenido triunfos grandes, ¿no? Y creo que por eso mismo, ¿no? Porque se me espera, se me respeta y se han dado motivos. Siempre se me ha visto con muchísima sinceridad, con muchísima entrega y por momentos pues también se ha vislumbrado lo que en algún momento pues, puede venir o se puede dar, ¿no? Y quizás la tarde más completa pues fue la de este año de Arauz de Robles, pero había otras muchas tardes antes, ¿no? Y ya desde novillero, ¿no? Hay algo que la gran mayoría de la gente no sabe. Mi primera novillada en Madrid fue en marzo del 2009. Me dejó un novillo vivo y me tocaron los 3 avisos. Y me acuerdo que el 7, en general, pues esta novillada así prácticamente de invierno, pues prácticamente no hay tanto público. Cuando me meto en el callejón, después de que sonara ese tercer aviso, me pegó una ovación, ¿no? Porque realmente, no sé, habían visto mi disposición delante del ovillo, habían visto que así había sido algo más accidental y realmente yo pensaba que no iba a volver a Madrid nunca más. Y, y bueno, al final en septiembre vuelvo a Madrid en otra novillada y se acordaban de que en marzo había toreado un novillo con el capote bastante bien. Y entonces hay un momento donde me dicen, Forte a la Verónica, Forte a la Verónica, cuando salgo a hacer un quite, ¿no? Creo que desde el minuto uno siempre he sentido ese respeto y ese cariño en Madrid, ¿no? Y aquella novillada de Flor de Jara, otro novillo de José Cruz en unas nocturnas, siempre he sentido ese cariño. Y bueno, ¿qué decir? Pues yo soy el primero que quiero redondearlo algún día y salir por esa puerta grande cuando sea posible, que se ha trancado pues, varias veces por el uso de la espada. Ahora, este año 2025, o este año pasado, ¿cómo lo recuerdas? Porque ha sido un año en el que hemos visto muchas ferias de categoría, es decir, al margen de que de vez en cuando pues siempre entráis en diferentes ferias, has entrado en ferias en las que pues se respira buen ambiente. Yo, por ejemplo, Santander, creo que es una evidente. En Francia ha habido varias. Sí, Quiero que me cuentes un poco, y en carteles además bastante más rematados de los que has estado en años anteriores, ¿no? Quizá con más opciones. Quiero que me cuentes cómo has vivido esta temporada, porque dos balas, por así decirlo. Bueno, perdón, mejor dicho, un cuchillo con doble filo. Uno, una oportunidad para ponerte las ferias, porque era una oportunidad, por así decirlo, o sea, te lo jugabas prácticamente todo. Y otro que si no funcionabas, volvías para atrás, porque estamos viendo que hay una cantidad de toreros arreando enorme, ¿no? Entonces, sí que es cierto que creo que la sensación es de casi una temporada bastante positiva. De hecho, yo creo que la temporada que viene ya estás en varias ferias. O sea, que eso es que hemos cogido el filo bueno, ¿no? Pero quiero que me cuentes un poco qué sensación has tenido, porque has pasado por las ferias más importantes. Quizá has sumado 40 festejos, pero los pocos que han sido, que tampoco han sido pocos dentro de la situación actual, han sido en plazas de relevancia todos. sí, creo que ha sido, yo que diría que la temporada quizá más importante. Como dice, ha habido temporadas que he toreado un mayor número de festejos, pero por las plazas en las que he toreado, los carteles que he toreado, y quizás ha sido de las temporadas más completas de mi carrera. Lo he vivido con contrariedad, ¿no? Ha habido momentos con muchísima magia y muy especiales. Creo que el vivir el año pasado, esa tarde mano a mano con Roca Rey, prácticamente de pasar de la nada, de estar en el abandono absoluto no sé, esa sensación, ¿no? Tan ilusionante, ¿no? Que se generó ese día. El poder volver a Málaga, la siguiente corrida que toreé en España no fue en Málaga,
la Picasiana. Cuando se había marcado un nivel tan alto que parecía, ¿no? Para aquellos que vivieron esa tarde del mano a mano, que se volviera a rayar ese nivel o un nivel similar, ¿no? Pues llegó ese toro barredor que me dio la oportunidad de desde otro estilo, desde otra manera, poder alcanzar una cota altísima y, y mantener esa expectación que se había generado. Y después la siguiente corrida fue Málaga. Creo que esas 3 corridas seguidas en 6 o 7 meses, creo que ha sido algo muy, muy bonito que ha ocurrido en mi carrera, ¿no? Y por eso ha cambiado la situación, ¿no? Y prácticamente ha sido, como ha dicho antes, en 3 tardes, ¿no? En esa corrida de Araúz. Después, pues ha habido de todo. Ha habido tardes en las que se ha rayado a ese máximo nivel, tardes que han sido sin opciones, tardes en las que ha habido opciones y algunas se han aprovechado, otras no, y uno cree, digamos, como que he tocado más el suelo, ¿no? Quizás, ¿no? Que en esas 3 tardes se estaba viviendo algo muy, muy excepcional. Entonces, tengo el recuerdo de que la temporada ha sido mejor de lo que parece, con 2 grandes hitos quizá, que sea el de Málaga y el de Madrid, y internamente, para los que lo hemos visto más de cerca, pues otras 4 o 5 faenas que no han tenido visibilidad o no han tenido premios por la espada, ¿no? Como en Valladolid, como en Almería, o tardes a lo mejor en las que sin haber una gran faena, pero ha habido tardes importantes quizá de triunfo, como ha sido, bueno, Pamplona de triunfo y otras por la espada, como a lo mejor Santander, Cuenca, Gijón. Creo que sumando las 4, 5, 6 puertas grandes en plazas de segunda que, que no han ocurrido por la espada, hubiera dado una sensación de una temporada muy compacta y muy completa, ¿no? Entonces creo que se ha rayado a un buen nivel, sí. Creo que hay margen de mejora, por supuesto. Y que creo que si se hubieran matado los toros hubiera sido una temporada muy, muy rotunda. Pero bueno, a seguir trabajando y estoy satisfecho, estoy contento con la temporada, pero no satisfecho. ¿Y el 2026 cómo viene? Bueno, no sé mucho, ¿no? Todavía, más allá de lo que todos sabemos. Iré el 13 de marzo a Valencia, con una corrida de la quinta, que me ilusiona mucho volver a Fallas, que en su momento pues también fue una plaza muy importante, ¿no? Con algunas puertas grandes. Y salir, arrancar ahí ya, creo que ya es un gran logro. El ir 2 tardes a Madrid, a San Isidro, que también siento que son dos grandes balas. Y bueno, a ver qué pasa con Málaga, a ver qué pasa con Sevilla, ¿no? Si hay oportunidad de entrar. Pamplona, que el año pasado pues hubo esa puerta grande, pues probablemente pues también se toree. Bueno, yo creo que hay buena perspectiva, ¿no? Evidentemente hay muchísima competencia, como dices, muchos toreros ilusionantes, muchos toreros que triunfan, figuras que todavía siguen ahí, que también marca un gran nivel. Y entonces, bueno, no es fácil entrar y mantenerse en esa feria, pero bueno, yo voy a poner de mi parte para quedarme y para posicionarme todavía pues, más arriba, obviamente. Ahora habéis hecho un tándem extraordinario, Nacho de la Serna y tú, o sea, parece como que os complementáis muy bien. O sea, yo cada vez que veo que acaba una faena, se acerca Nacho con el cigarro eléctrico y conversáis, tal, se ve una relación además personal, más que el ámbito profesional. O sea, un hombre de pocas palabras, y creo que los dos sois de pocas palabras, y de tener claros los objetivos. O sea, y creo que esta temporada es el reflejo claro. Sí, sin duda, ¿no? Y creo que eres un ejemplo que podía haber pasado con cualquiera de los otros apoderados que he tenido, pero un ejemplo claro de lo que hemos dicho, ¿no? De lo que es acabar una relación y mantener la amistad, mantener el vínculo y retomar la relación profesional, ¿no? Y bueno, creo que tiene grandes cualidades para apoderar a un torero, creo que conoce el toreo muy bien, tanto lo que se refiere a los despachos y fuera de la plaza, como lo que ocurre dentro de la plaza, ¿no? Porque es un excelente aficionado, como no puede ser de otra manera, porque lo han mamado, ¿no? En su familia y de grandes toreros, grandes figuras del toreo. Y bueno, el vínculo que tenemos es muy profesional y también personal, porque nos conocemos muy bien, sabemos, con una mirada nos conocemos. Entonces, por eso somos los dos de pocas palabras. Y creo que la gestión pues, ha sido, bueno, ahí queda, ¿no? Ha sido muy buena.
Antes de que te hagan las preguntas clásicas para finalizar, te quiero preguntar por dos momentos. Uno, la puerta grande de Ureña, en la que le sacas tú. Quiero que me cuentes un poco por qué. Y dos, el día que estás de arenero en Melilla, creo que fue, ¿no? Quiero que me cuentes por qué sean esos dos casos y luego ya te hago las preguntas clásicas. Sí, pues son dos buenas anécdotas, ¿no? Porque me recuerdo que ese día de esa puerta grande de Paco Ureña, estaba en Bilbao prácticamente. Yo creo que pasé toda la semana, hay 4 o 5 corridas allí en Bilbao porque me gusta, ¿no? Simplemente porque me atrae mucho esa feria y bueno, porque ya hay grandes amigos también y me gustaba verla. Recuerdo que pasé por el hotel a ver a saludar a Paco y a muchos integrantes de la cuadrilla de Paco que son muy amigos, ¿no? Como su apoderado Juan Diego, o Curro Vivas, o Fino Agustín, muchos que son muy amigos. Y bueno, subí a la habitación, yo no quería porque digo, oye, no voy a molestar ahora y tal. Tuvimos una conversación muy profunda, muy bonita, de media hora, hablando sobre el toreo, sobre, en fin, sobre muchas cosas muy personales y muy íntimas y muy bonitas. Y bueno, y después se dio esa circunstancia pues tan excepcional, ¿no? De que alguien corte 4 orejas en Bilbao, que además pues amigo y que hay respeto y admiración, ¿no? Y creo que fue un gesto pues de eso, de admiración, sin más, ¿no? Sin querer acaparar ningún protagonismo. Podía haberlo hecho en su habitación y no se hubiera enterado nadie, pero creo que el momento era ese. Y una anécdota bastante buena que tengo de ese día es que recuerdo que yo me estaba quedando en casa de un amigo en Bilbao y había salido a comer con un grupo de aficionados de Madrid y había salido a comer en Bermuda porque hacía muchísimo calor en verano. Y obviamente pues no iba a ir a los toros así. Cuando fui a casa de este amigo mío, me había dejado las llaves dentro, cosa que, bueno, yo soy muy despistado y todos los días pierdo algo. Entonces no podía entrar a casa, ya prácticamente la corrida estaba a punto de empezar, no sabía qué hacer, no sabía si entrar o no entrar. Y al final, claro, días de festivo, no tenía manera de ir a una tienda ni nada. Y al final, en un chino, termino comprándome algo, dejando allí la ropa que yo tenía puesta para ir a los toros. Y me compré unas zapatillas más o menos informales, pero formales, lo suficientemente formales como para poder entrar a los toros, y que eran un número menor al mío, que eran las únicas que había, y ya para poder estar allí en los toros, en el callejón decentemente, ¿no? Y bueno, con mucho apuro llegué a tiempo a los toros y bueno, fue una anécdota graciosa, ¿no? Y bueno, y después, pues, como se dio la tarde, que fue muy bonito. Y luego, pues, en Melilla estuve de arenero porque en esos años de 2000, el invierno de 2014 al 15, o el verano de 2014 al 15, hago mucho vínculo con el maestro Ferrera, que me acoge también en su casa, que empiezo a trabajar un tema a nivel físico con un preparador de Badajoz, Nuno Ferreira, con el cual trabajan muchísimos matadores de toros y que también me aportó mucho y me ayudó mucho en ese aspecto. Y ya establecí una relación con el maestro, pues que lo quiero muchísimo, Ferrera. Cuando surge esa idea de que ellos torean mano a mano Juan Mora y Ferrera, el maestro Juan Mora venía mucho a Badajoz, yo me fui a vivir a Badajoz, y entonces habíamos compartido los tres muchos días de invierno y de tentaderos, de campo y muchas conversaciones. De alguna manera, cuando surge ese cartel de ese mano a mano, yo tenía claro que yo me gustaría hacer el paseillo con ellos, pero como no podía entrar en el cartel como un tercer espada, pues decidí irme con mi compadre, que obviamente pues también como de mi familia, Adolfo Ramos, pues que es novillero de Melilla, ir con él de arenero, ¿no? Cuando propongo la idea, la empresa no se lo creía, decía, bueno, ¿qué está diciendo, no? Como se lo pensaban que era como una broma. Digo, no, que es en serio y tal. Y entonces, pues allí me presenté en Melilla, hice el pasillo de arenero y, bueno, pues acompañando a dos amigos, ¿no? Al maestro Antonio Ferrera y al maestro Juan Mora.
y con Adolfo, pues que obviamente pues también fuimos. Y también otra curiosidad es que al día siguiente de ir de enero a Melilla, toreaba en Barbastro, en un pueblo de Huesca. Entonces, en 24 horas prácticamente hice el viaje. La noche antes el día antes de ir de enero a Melilla, fui en avión a Melilla y la vuelta la hice justo después de la corrida en barco y llegué a Málaga por la mañana, cogí un AVE de Málaga hasta Zaragoza y en Zaragoza un coche para llegar a mediodía a Barbastro, vestirme y torear. Entonces en 24 horas cogí prácticamente todos los medios de transporte posibles. Madre mía, cualquiera que te escuche va a pensar, madre mía, se fue para hacer dar enero y llegar a todo correr a otro, a otro festejo. Pues te quiero hacer las preguntas clásicas. Em, Primero, quiero que me contestes a cuál ha sido la peor tarde de tu vida y la mejor, las dos. La mejor, prohibido, porque sobre todo los que estáis en activo siempre decís, está por llegar. Elegir una, de todas las que has toreado, los festejos más fuertes que han pasado por tu carrera, el día que digas, "Jo, pues si mañana me muriera y me diera la opción de revivir una tarde, que fuera esa. Muchas veces no tiene por qué ser el triunfo con más repercusión, sino a veces el día en el que más cómodo te has sentido. Y la peor porque todos tenéis una tarde mala, o sea, todas las figuras han tenido tardes de tres avisos, tardes de que no salen las cosas por ningún lado en alguna feria, pues como quieras. Puedes empezar por donde quieras, empezar por la mala y acabar en la buena o a la inversa. Bueno, yo tarde mala he tenido muchas, ¿no? Porque siempre he sido un torero muy transparente y de muchos contrastes y, bueno, pues cuando tiene uno el día ya lo tiene para bien y cuando no lo tiene, pues no lo tiene, ¿no? Dos tardes, he sido un par de tardes malas, ¿no? Recuerdo dos tardes en México, en las que me tocaron los avisos en dos tardes, 2 días seguidos, una más accidental y anecdótica, y al día siguiente ya con un toro que se complicó aquello mucho. Y otra en Fuengirola, por ejemplo, que fue la primera corrida que toreé después del COVID, televisada, y no es porque no se dio tan mal realmente, pero psicológicamente a mí me pesó mucho esa tarde porque, bueno, pues no, sentía que no estado bien y recuerdo de haberlo pasado muy mal esa noche, esa mañana siguiente y de mucha culpa, mucho arrepentimiento. Después, tardes buenas que me gustaría revivir o que, pues quizás la del 20 de agosto del año pasado, el mano a mano con Roca Rey, creo que fue una de las tardes quizás más completas de mi vida. Esas tres tardes, ¿no? La de Araúz y la faena de la Picasiana. Pues la verdad que Saúl, te quiero dar las gracias por este rato que hemos estado contigo. Te quiero decir que me ha sorprendido mucho porque una descripción clave de la humildad que atesoras es que eres de los pocos que ha dicho más malas que buenas. O sea, creo que, que es algo bastante, pues que habla muy bien de tu forma de ser, ¿no? Y sobre todo por ser tan transparente. O sea, creo que una de las cosas claves de la tauromaquia de Fortes es esa transparencia, es esa de transmitir lo que uno vive y siente sin necesidad de alardes innecesarios. Y creo de verdad bueno, que al margen de que esta temporada ha sido extraordinaria, yo creo que la que viene bastante bien formada por unos por los adelantos que van saliendo, aunque nunca se puede fiar uno de ellos. Pero quiero de verdad darte las gracias por este rato, la enhorabuena por la pasada temporada que ha sido extraordinaria y que ojalá la próxima sea mejor. Y de verdad que muchísima suerte en esta próxima temporada, que ya estamos en enero y en 0, ya empiezan las ferias como el de Morillo, Olivenza y empezamos ya con Valencia. Así que de verdad, muchísimas gracias por este rato y toda la suerte del mundo, como digo, para una temporada que se plantea bastante positiva y un poquito mejor igual que la temporada pasada. Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena a ti, que lo hace muy fácil y muy bien. Un fuerte abrazo, Saúl. Un abrazo.